toda tranquilidad. Hoy vinimos para ser elevados. Hoy vinimos para ser elevados. Y la palabra que el Señor me dio para ustedes es esta. Solo hay sacrificio cuando hay amor. Solo hay sacrificio cuando hay amor. Esta es la palabra que hoy el Señor nos trae a nuestras vidas. Digo nos trae porque en teoría estaríamos este fin de semana, es más, a esta hora tendríamos que haber estado ministrando y predicando la palabra en Manantiales Los Ángeles. Pero a último momento el Señor nos cambió los planes y nos hizo quedar. Tuvimos que dejar el vuelo, perder, porque Dios tenía otros planes para nosotros. Y hemos aprendido y hemos enseñado que vamos nosotros detrás de Dios y detrás de sus planes, y el propósito gobierna por sobre un programa humano. Y si bien estaba en el deseo de nuestro corazón haber estado ministrando en la iglesia en Concepción y en Los Ángeles, Dios nos trajo para estar acá y nos dejó acá para bendecir la casa en Santiago. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es la palabra del Señor hoy día. Solo hay sacrificio cuando hay amor. Solo hay sacrificio cuando hay amor. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es bastante corto, pero muy profundo. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, si hay una definición que pueda encerrar todo lo que significa y todo lo que implica amor, es Dios. O sea, no hay nada más fácil, porque Dios es amor. La definición más plena, lo más cercano al amor, lo que más puede completar esta definición es Dios mismo. Y yo creo que incluso el amor ni siquiera alcanza a contenerlo. Pero si tuviéramos que pensar en cómo expresar, mostrar, evidenciar amor, Dios es el referente. Y en la misma palabra del Señor, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, no lo voy a leer todo porque es muy largo, 1 Corintios capítulo 13, él en los versículos que siguen más adelante habla acerca del amor e intenta dar una definición del amor, dándole características al amor. Y comienza diciendo que el amor todo lo sufre, pero yo quise destacar aquellas cosas que tiene de sacrificio el amor, y que si usted le pone atención al pasaje de 1 Corintios 13, se va a encontrar con que prácticamente la mitad de la definición del amor, o la mitad de las características y cualidades que tiene el amor, tiene de sacrificio. Mire lo que dice: el amor es sufrido, sacrificio. El amor no busca lo suyo, sacrificio. El amor todo lo sufre, sacrificio. El amor todo lo espera, sacrificio. El amor todo lo soporta, sacrificio. Entonces, con esto quiero hacerle entender que, como dice el título de esta palabra, no solo hay sacrificio cuando hay amor. O, si lo pudiéramos plantear al revés, el que ama está dispuesto a sacrificar, a entregar. Permítame desarrollar este concepto con usted entonces. Fíjense que nosotros valoramos el sacrificio. No nos damos cuenta, pero sí valoramos el sacrificio. Fíjense que fuimos beneficiados por un gran sacrificio, el más grande de toda la historia. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué contiene este versículo? Sacrificio. La más grande prueba de amor que Dios nos pudo dar fue darnos a su Hijo en sacrificio para beneficiarnos a nosotros. Fue ese el sacrificio que un día nos abrazó. Fue ese el amor, porque finalmente es el amor, dice la Biblia, porque de tal manera, o sea, amó tan profundamente, tan intensamente, que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por nosotros. Nosotros, los que estamos aquí, somos beneficiados de ese sacrificio. Diga conmigo, yo soy un beneficiado de ese sacrificio. Tú tienes vida eterna por causa de ese sacrificio. Tú tienes una vida abundante hoy por causa de ese sacrificio.
Alguien se tuvo que sacrificar para que tú tuvieras vida eterna. Alguien se tuvo que sacrificar para que tú hoy tuvieras una vida plena y una vida en abundancia. Somos y fuimos beneficiados de este sacrificio. Jesús mismo lo expone hacia Él, la palabra lo expone cómo Él vivió este sacrificio. Fíjense, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe qué contiene este versículo? Sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Diga más fuerte, sacrificio. Jesús mismo, dice la Biblia, que se despojó del lugar de privilegio que tenía de ser Dios, vino para ser hombre y habitar entre nosotros en una condición de hombre, y no solo de hombre, sino que de siervo, de servidor, de alguien que estaba dispuesto a todo. No solo eso, sino que además fue humillado y fue muerto injustamente. Él hizo y Él fue sacrificio en sí mismo. Fue ese sacrificio el que nos conmovió a nosotros. Fue el sacrificio que Jesús hizo en favor nuestro, el que a nosotros nos dio vida y el que nosotros valoramos. Por eso amamos tanto a Jesús. Por eso los que estamos aquí amamos a Jesús. Porque Él se sacrificó tanto por nosotros. Yo pregunto, ¿hay alguien esta mañana que ame a Jesús acá? Porque valoramos sin darnos cuenta. Ese sacrificio es para nosotros tan importante. Ahora, esto que se da en términos de lo divino, que es lo más trascendental, también se da en términos de lo humano. Nosotros aprendemos a valorar el sacrificio del otro cuando nos toca a nosotros hacer el sacrificio. Fíjense que cuando somos niños, somos beneficiados por el sacrificio de un padre o una madre que nos cuidó, que nos dio alimento, que trabajó, que se esforzó, que se aguantó a ese jefe odioso, que tuvo que trabajar largas horas para traer el sustento a casa, que tuvo que negarse a cosas con tal de darte un beneficio a ti, un sacrificio de parte de esos padres. Ahora, cuando uno es niño no se da ni cuenta. No se da ni cuenta y pide y vive y piensa que todo es normal y piensa que todo es gratis. ¿Hasta cuándo le toca trabajar? Y cuando le toca trabajar y ganarse los pesos con esfuerzo, con dedicación, aguantando también a ese jefe odioso, dándose largos viajes en la micro, haciendo filas, ahí uno empieza a valorar. Y por eso que ahora que tú eres grande, que yo no quiero decir viejo, ¿no? Que eres grande, que ya eres papá, te acuerdas de tu papá. ¿Sí o no? Los que son jóvenes adultos. Se acuerdan del papá y dicen, pucha, la verdad que fue valorable lo que hizo mi viejo, mi vieja. Fue valorable que fuera a trabajar. Ahora entiendo. ¿Alguien tuvo en su boca esta frase? Ahora entiendo. ¿Alguien lo dijo? Dígame amén. Seguro que los mayores alguna vez dijeron, ahora entiendo. Claro, porque ahora entiende, porque le toca salir en la mañana, le toca dormir poco. ¿Ve que los adolescentes tienen un sueño eterno? Y aman la cama de una manera especial, pero resulta que cuando uno llega a una edad de hacerse responsable, ya la cama pasa a ser un lujo y duerme menos, no porque uno no quiera, es que no puede, porque te toca sacrificar el quedarte calentito en esa cama por ir a dar un beneficio a alguien, y ese alguien es beneficiado por tu sacrificio. Te sacrificas en levantarte temprano, te sacrificas en ir en un viaje, te sacrificas en estar muchas horas en un lugar ajeno con gente desconocida solo porque amas. Si no, no lo harías, solo porque buscas el beneficio de alguien. Somos beneficiados por el sacrificio de otros. Por eso es que cuando nos toca trabajar a los muchachos que están comenzando a trabajar, como que ahora piensan más para comprarse unas zapatillas.
Como que ahora la piensan 2 veces para comprarse eso que les gusta, ese celular. Porque claro, que te lo compre otro no es lo mismo, o sea, porque no hay sacrificio. Ahora, cuando te toca sacrificarte a ti, como que te frena un poco, ¿o no? Porque antes pedían nomás. Y hacías un poco de berrinche y lograbas algo. Pero hoy no te sirve el berrinche. Anda a hacer un berrinche con tu jefe, a ver cómo te va. Anda a hacer un escándalo con aquel que te paga el sueldo, te echan. O sea, sacrificio, te toca el sacrificio. Entonces, como nos toca el sacrificio, nosotros comenzamos a valorar las cosas por el sacrificio que llevan, por el sacrificio que tienen. Y las relaciones naturales, las relaciones interpersonales tienden a tener de sacrificio. Y nosotros valoramos esto. Entonces, los que ya somos un poco más grandes, ya no nos suenan iguales las palabras. Hay 2 frases populares, una de ellas usada por mi esposa, mucho, dice, las palabras se las lleva el viento. Y hay otra frase que dice, el papel da para mucho. ¿No? Diciendo, uno puede escribir cualquier cosa en un papel. Ahora, que las llegue a cumplir es diferente. Lo mismo las frases. Uno puede decir 1000 cosas. Ahora, de las 1000 cosas que diga, que las llegue a cumplir es diferente. Entonces uno que está un poco más grande, cuando escucha hablar a alguien o cuando ve escribir a alguien, como que dice, voy a esperar a ver si realmente va a cumplir con aquello que dice que va a cumplir o que va a concretar lo que con sus palabras tan poéticamente habla. Al principio nosotros comprábamos y creíamos y éramos un poco ilusos cuando escuchábamos a alguien prometiendo y hablando cosas. Por eso, chicos y chicas, pesen las palabras primero. Porque cualquiera puede venir a decirte lo hermosa que eres, lo encantadora que eres. Pero mi pregunta es, ¿esas palabras irán acompañadas de sacrificio mañana? Porque si no van acompañadas de sacrificio, no hay amor. Recuerda que te dije que si no hay sacrificio, no hay amor. En Dios mismo tenemos el referente de que si no hay sacrificio, no hay amor. Ahora, cuando digo sacrificio, no digo sufrimiento, no te equivoques. Porque cuando uno ama, no lo hace sufriendo. Porque cuando uno ama, lo hace por amor. Y no sale a cobrar mañana. Dios no nos salió a cobrar el sacrificio de su Hijo. Sencillamente lo dio por amor. Lo mismo que uno hace cuando ama de verdad y hace un sacrificio, lo hace por amor y no lo sale a cobrar mañana. Esos sacrificios son parte del amor que esa persona, en este caso Dios, nos expresó permanentemente. Lo mismo en el ámbito personal y natural. El que te ama no es solamente el que te dice cosas bonitas. El que te ama es aquella persona que con actos, que con hechos concretos, demuestra lo que con sus palabras antes te dijo. ¿Cuántos alguna vez escucharon, nunca te voy a dejar? Muy poético, ¿no? Muy de las películas, te amaré por siempre. Hay canciones, hay películas que suelen ser muy bonitas y muy románticas. Ahora, decir nunca te voy a dejar o decir estaré hasta el final contigo suena bonito. Como suena bonito en un casamiento cuando la persona que está delante te hace repetir en la muerte y en la vida, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la... Se lo saben de memoria, ¿ves? Mi pregunta es, ¿lo hicieron práctico? ¿Hubo después, en el mañana, en los momentos del fragor de la batalla, hubo sacrificio acompañado de esas palabras? Una cosa es decir, nunca te voy a dejar, pero cuando te toca bancarte la enfermedad grave del otro, cuando te toca ponerte al hombro los conflictos emocionales del otro, cuando te toca comenzar a ver el lado débil del otro, cuando las cosas empiezan a ir mal, cuando el negocio se acaba, cuando la plata se acaba, cuando la salud se acaba, ¿sabe lo que viene? Es sacrificio. Y si no hay sacrificio que acompañe las declaraciones, solo fueron palabras, teoría. Solo el sacrificio redime las palabras que un día
fueron dichas en el fragor de un momento romántico. Cuando preparaba esto y pensaba en esto, me hizo recordar los años cuando yo conocí a la mujer que amo. Y quiero usar esto porque creo que te puede ayudar en los términos bien prácticos. Algo yo le he contado acerca de esto, pero me parece que tiene que ser así la palabra de Dios, bien práctica. Y Dios me hizo pensar en esos momentos cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa. Sabe que ella vivía en la otra punta de la ciudad y a mí me tocaba atravesar desde la otra punta para venir a verla. Estaba estudiando, entonces tenía un auto en el que me podía movilizar y iba bastante bien hasta que por causa del momento que estaba viviendo vendí el auto para hacer una inversión, seguir con mis estudios y pensar en el sueño que tenía, y comencé a moverme en micro. Entonces ya no era lo mismo, tenía que venir en micro. En esos años las micros tenían un horario y un recorrido fijo, de tal manera que yo tenía que lidiar entre estudiar y ocupar las horas que me quedaban para venir a verla. Era poco tiempo, poca plata, época de estudiante. Poco tiempo y poca plata. Entonces tenía que guardar el dinero que me daban para comer, por eso que estaba más flaco, ahora ya no lo guardo, me lo como. Y decía, voy a sacrificar de comer, que no es menor para un hombre. ¿Cuántos hombres me dicen amén a eso? Porque hay que sacrificar el comer. O sea, yo sacrificaba el comer, guardaba el dinero para cuando yo la viniera a ver, pudiera comprar un chocolate o tener un gesto con ella. No me dolía, no me complicaba. Yo prefería no comer con tal de guardar el dinero. Y además, porque tenía que tener provisión por si la micro me dejaba, porque la última micro pasaba como a las 9. Y como yo tenía que caminar como 15 cuadras, era como casi 2 kilómetros para ir a tomar la micro para devolverme a mi casa. A veces no llegaba y la micro no te espera. Entonces tenía que pagar 2 micros para llegar a mi casa. Sacrificios pequeños, pero que forman parte de esa relación que llegamos a construir juntos en la época en que comenzamos a amarnos. Caminar, esperar, aguantar el frío, aguantar el calor, no importaba el clima. ¿Sabe por qué? Porque yo entendía que era parte del amor que le estaba diciendo tener a ella. Ahora nos tocó después casarnos, nos casamos y yo estaba estudiando y trabajaba. Mi sacrificio era estudiar. En el día estudiar, en la noche trabajar en la mañana, estudiar en la noche, volver a hacer los trabajos. Yo estaba en la época de preparar la tesis, entonces tenía que juntarme, tenía que estudiar hasta tarde. Paréntesis, no dejen de estudiar, muchachos. ¿Alguien me está escuchando aquí esta mañana, no? No hay excusas para no salir adelante. Aun cuando estés casado, tú puedes seguir, porque Dios está contigo. Y si tú amas, si estás al lado de alguien que amas, ese alguien que ama te va a bancar. Ella hizo el sacrificio de no estar conmigo porque yo tenía que salir largas horas para terminar de estudiar y ella quedarse en casa para acompañarme en este proceso. Hubo sacrificio de ambos lados. Yo hablo del que me tocó a mí, el sacrificio de trabajar, porque yo tenía que llevar dinero a mi casa, había que comer, había que pagar cuentas, tenía que trabajar, pero tenía que terminar de estudiar. Entonces me sacrifiqué por causa de la familia y el amor que estaba teniendo sobre esa familia. Ahora, ella también tuvo que hacer sacrificios. Yo recuerdo en esa época de juventud y de la belleza que siempre mi mujer ha tenido y de la gracia que ella siempre ha tenido, tuvo 2 grandes oportunidades laborales en esa época de estudiantes, en esa época de ser jóvenes. Ella se le abrieron todas las posibilidades y estaba a punto de firmar para irse de azafata de LAN en esos años. Irse de azafata de LAN era wow, era espectacular. Era tener un seguro para toda la vida, era tener dinero fijo y tener una vida tranquila. Pero cuando ella pensó en esto, dijo, si yo me embarco en esto, seguramente voy a lesionar nuestra relación. Y se sacrificó por el amor que había entre nosotros y por el propósito que Dios tenía para nosotros. Luego tuvo una segunda oportunidad. Ella estuvo por entrar al área de telecomunicaciones, esto no sé si lo sabe alguien, del ejército, para hacer labores muy relacionadas con las telecomunicaciones y viajes y cosas así, y un sueldo increíble. Yo la acompañé a dar los exámenes, y cuando estaba quedando, ya estaba a punto de firmar, ella volvió a hablar conmigo, dijo, si yo hago esto, voy a tener que viajar mucho,
y a lo mejor el viajar mucho voy a poner en riesgo lo que estamos formando. Y entonces ella sacrificó una carrera, una perspectiva de vida por causa de lo que estábamos construyendo juntos. Ahora, este sacrificio fue de ida y vuelta, porque nos tocó a ambos sacrificar por causa del amor que nos teníamos, por causa del amor que decíamos profesar el uno al otro. En las cosas más grandes y en las cosas más pequeñas hay sacrificio, porque hay amor. Ella nunca me reclamó eso, ni yo tampoco nunca le reclamé nada. ¿Sabe por qué? Porque lo hicimos por amor. Diga conmigo, donde hay amor, el sacrificio no cuesta. Ahora dígalo con fe y con convicción, porque lo dice. Donde hay amor, el sacrificio no cuesta. Ahora dígalo más fuerte. Donde hay amor, el sacrificio no cuesta. Voy a poner un ejemplo muy básico, muy banal, ¿no? Porque también ahí hay sacrificio. ¿Sabe? A mi esposa no le gusta el cine. Le duele la cabeza, le da jaqueca. Entonces, y cuando salimos, yo sé que a ella le provoca. Ahora, a mí me encanta el cine. Pero, al revés, a ella le encanta ir a un mall y vitrinear y pasar largas horas mirando vitrinas sin comprar y al final comprar. Y a mí me duele la cabeza hacer eso. Pero ¿sabe que en este amor que nos tenemos hay sacrificio? Porque ella se sacrifica, me acompaña, y cuando me acompaña llega el momento en que me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a ver una película tú, yo mientras sigo caminando? O yo la acompaño un rato a ella y cuando ella ve que yo la estoy acompañando, ella misma me dice, ¿por qué no haces otra cosa? Yo te quiero decir algo y ya te lo voy a explicar. Cuando hay sacrificio, se activa una ley divina, que esa ley divina se llama el favor de Dios. Diga conmigo, el favor de Dios. Déjelo apuntado ahí, luego lo vamos a explicar. La ley del favor de Dios. Cuando nosotros nos sacrificamos, viene favor. Yo me sacrifico en acompañarla, es una tontería, no vale mucho decirlo, pero quiero graficarlo para que lo entiendas. La acompaño, hago como que estoy disfrutando, ¿no es cierto?, los zapatos, las carteras, hago como que trato de entender lo que es el mundo de la ropa, no entiendo nada. Me dice, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo anda? No, bien, pero ¿bien qué? Me dice. De ahí me empiezo a complicar, pero trato de sacrificarme para incorporarme, porque sé que la persona que va conmigo es la que amo. Como ella también se sacrifica a estar conmigo, a que yo la acompañe y me permite algo que para ella no es del todo grato, que es una película. Es una tontería, pero sabe que en estos pequeños actos de sacrificio hay una evidencia de amor. Quiero decirte algo, todo sacrificio trae una recompensa. Es una ley divina. ¿Sabe que el sacrificio nos trajo la salvación? El sacrificio de Cristo trajo como recompensa la salvación de todo el mundo. Entonces, te hablé en primer lugar que todos valoramos el sacrificio. Y en segundo lugar, quiero hablarte de cómo Dios valora el sacrificio. Cómo Dios valora el sacrificio. Quiero que vamos a Romanos, en el capítulo 12, verso 1. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? Dígalo fuerte, ¿en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, quiero hacer un paréntesis. En la antigüedad, el sacrificio era un lenguaje normal. Si usted lee el Antiguo Testamento, si usted lee los libros de la ley de Dios, se va a encontrar con que el sacrificio era algo incorporado. O sea, el que adoraba, llevaba sacrificio. El que se encontraba con Dios, sacrificio. El que tenía una experiencia con Dios, sacrificio. Si Dios le hablaba a alguien, sacrificio. O sea, no había nada que no tuviera que ver con sacrificios cuando se hablaba de Dios. Cada vez que Dios estuvo presente en un lugar, cada vez que un hombre se iba a encontrar con Dios, en ese momento hubo siempre un sacrificio. Por eso la palabra sacrificio la toma el Señor y la trae como principio, digo principio, y no
como una tradición escrita y no como un requisito, porque ya no sacrificamos animales. En esa época eran animales. La gente llevaba un animal, ya voy a explicar lo que significa eso. Llevaba un animal al altar y lo sacrificaba para adorar a Dios, para encontrarse con Dios, para agradecer a Dios, para pagar sus culpas, para sentir paz en un momento, para hacer pacto, en fin. Siempre habría un sacrificio, un animal. Hoy ya no, porque en Cristo fue abolido ese tiempo, pero el principio sigue siendo el mismo sacrificio. Fíjense que la temporada más extraordinaria de la humanidad, que es la salvación, fue inaugurada con un sacrificio. ¿Cuál? Cristo. El gran sacrificio, el más grande de la historia, fue Cristo mismo. Y Él inauguró el tiempo de la gracia, que la vemos reflejada en el Nuevo Testamento. Y esa gracia es la que nos beneficia a nosotros. Pero hubo un sacrificio. Y el principio del sacrificio sigue estando vigente para nosotros. Por eso aquí el apóstol dice en esta carta: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos. ¿En qué? Sacrificio. Vivo, ya no es muerto. O sea, permanentemente te va a tocar tener acto de sacrificio santo, apartado para Dios, es para el uso de Dios y agradable a Dios. También voy a explicar esto un poco más adelante. ¿Qué es su culto racional? Esa es tu mejor adoración, la que viene incorporada, la que trae sacrificio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en esta época, en la época de la gracia, en el tiempo de la gracia. Para haber un verdadero culto, para haber una verdadera reunión, para que haya una verdadera adoración, irá incorporado en algún momento, de alguna manera, sacrificio. Sacrificio. ¿Saben que no es fácil venir a ensayar aquí? Yo veía el otro día a los chicos ensayando acá. Tú ves el resultado, pero venir a ensayar con este lugar frío, que tienen que usar bufandas, guantes para no congelarse mientras cantan. ¿Tú sabes lo que es cantar con frío? Para los que no cantamos no tenemos idea, pero el frío lo que provoca es que se cierra esta parte, es un músculo. Los músculos son activados cuando ellos cantan. Cuando hace frío, respiran aire frío y ese aire frío hace que se endurezcan las cuerdas vocales y por lo tanto se ponen rígidas, y al ponerse rígidas no se puede cantar. Usted sabe que toda persona que canta tiene que practicar, hace ejercicios con su voz, tiene que hacer escalas, tiene que precalentar antes de salir. Es como un futbolista. O sea, ellos tienen que permanentemente estar ensayando, preparando, y no es tan fácil. Claro, uno ve aquí, y es más, uno dice, oh, cuánto me gustaría cantar. Es como cuando uno ve en la televisión a un gran futbolista, a veces, qué bueno ser futbolista. Sí, pero tú no ves lo que ellos practican. ¿Saben las cosas que hace un profesional de fútbol? ¿Saben los sacrificios que hacen? No pueden ir a fiestas, no pueden acostarse tarde, tienen que levantarse temprano y estar a tal horario para entrenar, tienen que mantener una dieta estricta, no pueden tomarse vacaciones cuando ellos quieren. Claro, es lindo hacer goles y celebrar, pero el sacrificio que hay. Los que no sacrifican, ¿sabe qué? Terminan perdiendo sus carreras. Por eso que se dice en la jerga, el profesional. Este tipo es profesional, porque está dispuesto a sacrificar. Nosotros, cuando hacemos culto a Dios, siempre va incorporado sacrificio. Por eso, muchachos, cuando ustedes adoran y cantan acá, hay sacrificio. Un sacrificio de ensayo, de preparación, de aguantarse el frío, de bancarse el calor. Ahora, lo que era estar aquí en la carpa en verano ensayando, era un horno, ¿no? El mismo sacrificio que hacen los muchachos que montan. Díganme si en montar no hay sacrificio, en poner, usted no lo ve, pero llegar temprano, poner el cable, sacar el cable, quedarse hasta más tarde. Cuando ustedes están comiendo hay gente que está trabajando. O la guardia cuando se tiene que parar allá al frío
y aguantarse, ¿verdad? Y pasan los autos, algunos un poquito más rápido y tienen que respirar tierra y se les llenan los zapatos de tierra y les toca limpiar un baño. ¿Sabe que en todo eso hay un sacrificio? ¿Se da cuenta que todo tiene incorporado algo de esto? Ahora, no lo hacemos quejándonos. Tampoco lo hacemos para cobrarle a Dios. ¿Quiénes somos para cobrarle a Dios? Si al final, ¿quién hizo el más grande sacrificio? Pero como lo amamos, estamos dispuestos a hacerlo. Y lo haríamos 1000 veces más. Todos los que están dispuestos a esto, levante su mano al cielo y diga conmigo: yo lo haría 1000 veces más. Y si Dios te lo pide, yo te pregunto, ¿y si Dios te lo pide, tú lo harías? Si mi esposa me pidiera hacer todo lo que yo hice antes, ya no tengo la juventud de antes, no tengo el estado físico de antes, pero si ella me dijera, mi amor, ¿tú lo harías? Yo le diría un sí enorme. ¿Sabe por qué? Porque la amo. Es el mismo sí que le digo a Dios cada vez que Él me pide algo que tiene incorporado sacrificio. ¿Cómo yo le voy a decir no a Dios? ¿Alguien le puede decir no a Dios? Cuando Él te pide algo que tiene incorporado sacrificio. Hermano, venga a hacer la guardia. Puedes quedarte a lavar los baños. ¿Sabes? Te toca ensayar esta canción. Tienes que preparar esto. Dígame si no hubo sacrificio en hacer el trabajo de la techumbre y el subirse al techo y sellar los lugares para que no se lloviera. Dígame si no hubo sacrificio. Porque a nadie se le pagó por eso. A nadie se le pagó para que trajera un almuerzo, una comida. Dígame si no hubo sacrificio en ello. Ahora, ¿por qué la gente lo hace? Uno de los hermanos a quien yo quiero honrar y bendecir, él pidió sus vacaciones, escúcheme, pidió sus vacaciones en el trabajo para venir a terminar la techumbre acá, solo por amor. Nadie le pagó nada a él. Yo no sé dónde estás, hermano, pero yo te bendigo en el nombre del Señor. ¿Usted sabe lo que es estar arriba de una techumbre con el frío que ha hecho estos días? ¿Quién hace eso? Yo te bendigo en el nombre del Señor. Tienes un corazón enorme. En ti se va a activar la ley del favor de Dios. Cuando escuches lo que voy a decir de la ley del favor de Dios, tú vas a decir un amén grande. ¿Sabe? Nadie que sacrificó algo por Dios quedó sin nada. Alguien no me está escuchando aquí. Nadie que sacrificó algo por Dios quedó sin nada en la mano. Amamos, por eso sacrificamos. Sacrificamos porque amamos. Yo te dije que se activa una ley y es la ley del favor de Dios. Y quiero que pongas oído a esto. Si quiere, grábalo, si quiere, escríbalo en su celular, en su corazón. Pero esta es la ley. Yo le puse así, de esta manera. No está expresada literalmente en la Biblia, pero sí el concepto. Yo lo puse en estas palabras porque creo nos ayuda a entender lo que trato de decirte. Y esta es la ley del favor de Dios. El que entrega todo lo que es y todo lo que tiene a Dios, Dios le da todo lo que quiere y sueña. Se lo voy a decir de nuevo. El que entrega todo lo que es y todo lo que tiene a Dios, Dios le da todo lo que quiere y sueña. Por eso, querido, sueña y pide. Dios te dará todo lo que has soñado y todo lo que has pedido. Es ley de Dios. Es ley de Dios. Donde hubo un sacrificio, se activó la ley del favor de Dios en aquel que llevó sacrificio delante de Dios. Hay una ley de Dios, es ley de Dios. Fíjense que hubo un sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Y cuál fue el beneficio? Salvación eterna para toda la humanidad. Hay un beneficio, hay una ley que se activa. Es la ley del favor de Dios. Todos aquellos
que han sacrificado algo por Dios, no sé qué cosa es. Si tu tiempo, si tus talentos, si tu juventud, no sé lo que es. Sí sé algo, que aquel que sacrificó algo por Dios, Dios le da todo lo que quiere y sueña. Dios me hizo pensar en esto. Uno se pregunta por qué hay personas que les va bien en la vida. Y hay gente que se enoja con esto incluso. Pero ¿cómo a esta persona le funciona esto? ¿Por qué si teniendo la misma plata, teniendo casi la misma historia, viniendo casi del mismo barrio, escribiendo y viviendo los mismos momentos que el otro, al otro le pasan cosas buenas? Al otro se le abren puertas extraordinarias. El otro está elevado en lugares inimaginables y yo sigo en la misma. ¿Sabe qué puede ser? Que esa persona esté disfrutando de la ley del favor de Dios. Es que es así. ¿Cómo alguien que no tiene estudios pudo llegar tan lejos? ¿Cómo alguien que yo lo vi en la miseria y la pobreza hoy puede ser empresario? ¿Cómo alguien que tenía dificultad para hablar hoy tiene un gran ministerio? Escúchame, se llama favor de Dios. Pero detrás de un favor de Dios, detrás de la activación de la ley del favor de Dios, seguro hubo un sacrificio. Seguro hubo un sacrificio. Porque no hay activación de la ley del favor de Dios si antes no hubo un sacrificio. Jesús dice, Mateo 19:29. Mateo 19:29. Si quieren me lo acercan ahí en la pantalla. Yo se lo voy a leer. Dice, y cualquiera que haya dejado, léalo. Vamos a leer de nuevo. Y cualquiera que haya dejado, léalo. Alguien tiene un grito de júbilo por eso. ¿Sabe que hubo aquí sacrificio? A lo mejor a ti te tocó sacrificar relaciones, te tocó sacrificar gente amada, te tocó sacrificar tierra, casas, autos, dinero, no lo sé. Pero aquí hay sacrificio. Por eso quiero que repita fuerte conmigo. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No hay pérdidas. Cuando hay un sacrificio de amor para Dios, no hay pérdidas. Dios no es hombre para mentir. Dios no es de los que promete y no cumple. Así que, hermano querido, si tu vida y en tu vida hubo un acto de sacrificio para Dios, esto dice la ley del favor de Dios, que Él cuánto te va a dar más. ¿Cuánto más te va a dar? ¿Cómo va a ser su respuesta? ¿Multiplicado por cuánto? ¿Multiplicado por cuánto? ¿Multiplicado por cuánto? 100 veces más. 100 veces más. El favor de Dios estará sobre ti. ¿Perdiste una madre? ¿Perdiste un padre? Dios te dará 100 padres, 100 madres que reemplacen en amor, en cuidado, en reconocimiento. Perdiste un hermano, una hermana. Dios te dará 100 hermanos, 100 hermanas más que te amen, que te valoren, que te bendigan, que te honren, que te levanten. Perdiste una casa. Escúchame, 100 más Dios te puede dar.
Perdiste un negocio, Dios te puede dar 100 más de eso que perdiste. Ahora tiene que ser por causa del nombre, sí. La promesa está condicionada, dice, por causa de mi nombre. O sea, por causa de servir a Dios. La promesa de Dios está condicionada a que si tú servías a Dios, si es producto de tu pecado, de tus malas decisiones, de tu desobediencia, no es algo que se pueda activar. Pero si es por Dios, Dios promete 100 veces más. 100 veces más. Ahora lo que me encanta de este versículo, dice 100 veces más. Y este 100 veces más, en otra traducción dice, en este tiempo. Claro, porque uno diría, en la eternidad. No, acá. Diga conmigo, acá, 100 veces más. 100 veces más. Dice Mateo capítulo 5, verso 11. Mateo capítulo 5, verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois. Más adelante, ¿puedes ponerme el 12? Si me puedes agregar el 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, fíjense, hubo sacrificio y hay ley de Dios, ley del favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios? Que hay un galardón. Dice el verso siguiente, porque vuestro galardón es grande. ¿Qué es galardón? Premio, recompensa, favor de Dios. Esta sí dice que en los cielos. Aquí dice en los cielos. Yo hoy día me reí en la mañana porque decía, mi amor, tenemos en los cielos una habitación llena de galardones. Tengo en los cielos, hermanos, una habitación llena de galardones. Porque usted no sabe la cantidad de gente que habló mal de nosotros y dijo toda clase de mentiras y toda clase de tonterías, mintiendo, como dice la Biblia ahí. Pero estoy tranquilo, tengo una acumulación de premios en el cielo que cuando llegue allá voy a tener para repartir y darles a todos ustedes. No me pongo triste, no me complico, porque soy feliz. Dice la Biblia, bienaventurados, felices aquellos que son perseguidos por causa del nombre del Señor. Sacrificio, persecución. Recompensa, favor de Dios, galardón. Yo quiero mostrarte hoy día esto. Y antes de ir a la última parte de esta palabra, ¿sabe? El sacrificio es holocausto. Y dice la Biblia así, en Levítico 6:12. Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Quiero quedarme con la primera frase, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. El fuego no se apagará. ¿Alguien puede decir conmigo, el fuego no se apagará? Todo esto para que entiendas que el holocausto no se puede apagar. Dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, no dejes que se apague, no dejes que se extinga el fuego de Dios que está en ti. No debes dejar, debes mantenerlo encendido permanentemente. Hay algo que mantiene encendido este fuego a Dios, esta pasión a Dios. Tú debes preocuparte de mantenerlo encendido permanentemente. Y se mantiene encendido sirviendo a Dios, estando en la casa de Dios. Y se mantiene encendido con holocaustos, con sacrificios. Tal como enseña la palabra allí, que el sacerdote no deje de tener holocausto, que no se apague el fuego. Quiero invitarle a que tome asiento, por favor. Tengo que decirle esto último. Escúchame bien lo que tengo que decirle. Decía el Señor a su pueblo, el fuego encendido sobre el altar no se apagará,
Dice Éxodo 29:42, esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Será holocausto continuo, permanente. Solo déjeme decirle esto: holocausto, dice la Biblia, y lo señala en más de una ocasión. ¿Sabe qué? Holocausto tiene de sacrificio. Holocausto tiene de sacrificio porque en la antigüedad holocausto se hacía con un animal. El animal no era cualquiera, tenía que ser un animal que era el macho, sin defecto, el mejor, el primogénito. ¿Sabe cuánto costaba criar un animal? Le costaba a una persona, a alguien que criaba ganado 7 meses, llevarlo a su mejor tiempo, a su mejor época. Y en esa época era cuanto más dinero podían obtener vendiendo ese animal. Pero Dios les enseñó al pueblo que tenían que llevar holocausto. Entonces lo tomaban y lo llevaban al altar. Y de ahí la palabra holocausto, porque tenían que ponerlo en un altar, en un lugar alto. Lo tomaba el sacerdote y lo quemaba. Y lo quemaba. Y cuando lo quemaba, tenía que quemarlo totalmente. Por eso esta palabra holocausto, que es una palabra traducida del original hebreo, que la palabra en hebreo significa quemado, con olor grato, porque una vez que estaba quemándose el animal, salía un humo, y si ese humo era agradable, Dios aceptaba. Si ese humo iba derecho hacia el cielo, era aceptado por Dios. Hay ofrendas, hay holocaustos, hay aparentes sacrificios que no siempre son aceptados por Dios. Hay ofrendas que Dios acepta y otras no. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla en términos de sacrificio, entiende términos de sacrificio. Entonces, cuando alguien viene delante de Él trayendo sobras, cuando alguien viene delante de Él trayendo algo con desprecio, Dios lo rechaza, no lo puede recibir. ¿Sabe por qué? Porque su esencia es sacrificio. Porque Él mismo es la evidencia más grande de un holocausto y de un sacrificio. Por eso esta palabra que quiere decir completamente, completamente. Y en el griego esta misma palabra holocausto es una palabra compuesta que quiere decir hacia arriba, ascendente, y completamente, o sea, completamente quemado y ascendente en cuanto a el olor grato para el Señor, un olor fragante. Lo que viene, lo que vamos a comenzar a vivir como iglesia es esta realidad. La realidad de un fuego que nunca se apaga. La realidad de un fuego que nunca se apaga. ¿Sabe por qué Dios nos está haciendo esmerarnos en terminar este lugar y transformarlo en el auditorio de los 3000? Es porque aquí el fuego nunca se va a apagar. Y las llamas encendidas van a ser las nuevas vidas que ustedes van a traer para que conozcan al Señor. Y ese fuego no se va a apagar predicándole a otros. Ese fuego tampoco se va a apagar porque continuamente estaremos trayendo ofrenda, holocausto delante de Dios. Por eso esto que ustedes han hecho ahora de manera espontánea, sin que nadie le dijera, tienes que hacerlo, tienes que venir, es una evidencia, es una demostración de que yo estoy sellando una palabra, de que estoy pactando esa palabra, de que estoy manteniendo ese fuego encendido de manera permanente. Ahora quiero que pongas atención, ya voy terminando. Me llama la atención la vida de Salomón. Dice en 1 Reyes capítulo 3, versos 3 y 4. Mas Salomón amó a Jehová. Amor lleva sacrificio. ¿Se acuerda que dijimos al principio? No hay amor sin sacrificio. Y no se puede hacer sacrificio sin que se ame. Dice la Biblia, mas Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre. Pongan la atención en esto. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ahora, no es dar y nada más.
Cuando en tu ADN, escúcheme padres, cuando en tu ADN eres alguien generoso, tus generaciones serán generosas. Cuando tu padre y madre, líder, eres generoso, tus hijos espirituales serán generosos. Y por lo tanto nunca verán miseria, ni pobreza, ni escasez. Porque vivirán bajo una ley que ya activaste tú como padre, que es la ley del favor de Dios. Dice la Biblia en el versículo siguiente: e iba el rey a Gabaón, porque aquel lugar era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Y aquí me mató Salomón. Te quiero decir, querido hermano, que nuestras ofrendas son una alpargata, son un poroto. O yo tengo otra Biblia, o no leímos nunca esta parte. ¿Cuánto sacrificaba Salomón por día? ¿Cuánto? Yo sé, usted está pensando, es que él era rico. Ahora, en ese momento había un momento de gloria. Él lo tenía incorporado, porque dice la Biblia, anduvo en los caminos de su Padre. Por eso que no hay un hijo nuestro en el espíritu que no sea generoso. Y si no es generoso, entonces no es nuestro hijo. Todos nuestros hijos espirituales son generosos, porque estos padres somos generosos. Salomón aprendió de su padre. ¿Ustedes creen que de niño no miraba a David viendo cómo ofrecía holocausto al Señor? ¿O ustedes creen que de niño no vio cómo llevó de sus tesoros al Señor y honraba y honraba y honraba? ¿De dónde se le ocurrió a este tipo? ¡1000! Entonces él dio, todos los días daban 1000 todos los días. Llegará el tiempo, y esto te lo digo proféticamente, llegará el tiempo en que serás tan bendecido, tan bendecido, tan bendecido, tan bendecido, que vendrás todos los días a la casa del Señor trayendo holocaustos, todos los días. Dios me dijo algo esta mañana. Llegará el momento cuando terminemos este auditorio, y no sé por qué razón, y no sé cómo, pero esta casa va a estar abierta todos los días. No sé cómo lo vamos a enfrentar, no tengo idea. Solo sé que esto va a ser una provocación en los cielos, porque habrá gente tan bendecida, tan bendecida, tan bendecida, que tomará un momento del día solo a pasar a este lugar para traer su holocausto al Señor. ¡Qué loco! A mí me costó entender lo que pasaba en Cúcuta, Colombia. Y al leer esta palabra digo, claro, por eso son tan bendecidos. ¿Sabe? Todos los días está abierto el altar en esa casa. Y eso no es lo más loco. Lo más loco es que todos los días hay loquitos que van con holocaustos al Señor. Y lo más loco es que esos mismos loquitos se están adueñando de los malls, de los restaurantes, de los lugares más importantes. ¿Sabe por qué? Porque activaron una ley, y esa ley se llama favor de Dios. Favor de Dios. ¿Usted sabía que el día que estábamos en la reunión estuvo de aniversario la iglesia y lo vino a saludar el ejército? Se formaron afuera, entró todo un séquito ahí de hombres armados con la banda, solo para saludar al pastor por el día del aniversario. ¿Sabe qué? Eso se llama favor de Dios. Favor de Dios. Favor de Dios. Ahora, este Salomón provocó con sus holocaustos. Y vino el favor de Dios. Y mire lo que dice en el versículo más adelante, el versículo 15. Porque él presentó sacrificio. No lo leí aquí,
Y viene la ley del favor de Dios y Dios le dice, Salomón, no lo voy a leer, tarea para la casa. Le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Alguien aquí le gustaría que Dios se le aparezca delante y le diga, pídeme lo que quieras? Ahora lo que quieras es cualquier cosa. Le doy 3 segundos para que piense en el sueño más alto que tiene. Piénselo. 1, 2, 3, listo. Dios se le pone adelante y le dice, dime lo que quieras que te dé. Así Dios le dijo a Salomón. Se le presentó, dice el Señor, en visión, en sueño, en una revelación, y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. Y ahí es donde nosotros leemos que Salomón, ¿qué pidió? ¿Qué pidió Salomón? ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Y como la ley del favor de Dios cuando se activa trae más de lo que pedimos o entendemos conforme a sus riquezas en gloria, no solo que lo hizo el hombre más sabio sobre la tierra. ¿Qué más le dio Dios a Salomón? ¿Qué más? Favor de Dios. O sea, si el hombre ya tenía, no era pobre. Yo digo, pero ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué no le da a ese pobre hermanito que vive tan mal? Hágase la pregunta, ¿no será que vive tan mal porque no es generoso? ¿No será que vive tan mal porque no entendió el sacrificio? Yo estoy jugando el momento que estás viviendo, solo que quiero que te cuestiones, ¿por qué alguien está pasando lo que está pasando, viviendo lo que está viviendo? Tú incluso, ¿por qué estás allí? Quizás tenga que ver con esto, porque no hay favor de Dios en tu vida. Salomón no solo estaba ahí por accidente, él entendió de lo que daba y daba y daba y daba como loco, como loco, como loco, todos los días, todos los días, todos los días. Claro, provocó el cielo hasta que vino el favor de Dios. Y aquí me encanta el verso 15. Cuando Salomón despertó, o sea, después de que Dios le habló y le dijo, te voy a hacer sabio, te voy a hacer el hombre más rico de la tierra, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y presentó delante del arca del pacto de Jehová, adivinen qué, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos. O sea, el tipo ya no, o sea, ya lo había hecho todos los días 1000. Es que él entendía que el fuego no se tenía que apagar nunca y que el día que él dejara de hacerlo, el favor de Dios dejaría de estar sobre su vida. Por eso él tomó de nuevo y dijo, y que si todo lo que tengo es de él. Y fue al altar otra vez. Y otra vez el favor de Dios. Y otra vez el favor de Dios. Quiero que te pongas de pie, por favor. Hay gente aquí que está comenzando a activar esta ley sin darse cuenta. Hoy se te reveló. Pero hay quienes también aquí tienen que entender lo que significa el sacrificio y el holocausto, en servir a Dios, en amar a Dios. Solo los que aman a Dios entienden que un holocausto y un sacrificio es evidencia de ese mismo amor. No lo sufren, no se quejan, no cuestionan. Ahora, si usted no ama, tranquilo. Dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice la misma Biblia que el que ama entenderá que el amor es sufrido, que el amor espera, que el amor no busca lo suyo, que el amor entrega, que el amor es paciente. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo ves a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra sea revelada a tus hijos el día de hoy. Sea revelada a tus hijos el día de hoy. Shikataramanda, Urra, papá, y se cataramanda, y